ya estamos grabando. Bueno, chicos, de igual manera va a haber unas formas de trabajar que van a ser un poquito diferentes porque la administración nos está pidiendo pruebas de lo que son las clases. Entonces todas las clases están pidiendo que sean grabadas. Eh, También ustedes van a tener que tener encendida su cámara en todo momento. Ahorita lo vamos a ver más adelante por las reglas. Ok. Bueno, mi nombre es Mario Alejandro Campos López. Mario Campos. Aquí tienen mi número. A ver, Sergio, por favor, hazte un grupo con nuestros números de teléfono, por favor. Si no los Ok, tienes, maestro. que te los apunten aquí en el chat. Sí, esto lo agrego igual a usted. Sí, por favor. Ok, igual este grupo que vamos a hacer va a ser para cualquier duda que tengan en cuanto a las tareas eh, y las clases. Ok, el modo de evaluación va a ser el siguiente. Vamos a tener 3 exámenes parciales y si alcanzan una puntuación mayor al 80%, no es necesario que hagan examen final. Eso ustedes ya lo saben. Sus tareas van a valer el 40%. Sí, vamos a dejar algo de tarea. Su asistencia va a valer 10%. Y tienen que tener por lo menos el 80% de las asistencias para acreditar la materia. Ok, si quieren apuntarlo, adelante. Okay. Y les voy pidiendo que vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Muy bien. ¿Alguna sugerencia o duda sobre el criterio de evaluación? No, por ninguna. Ok. Ok, vamos a tener algunas reglas de clase. Eh, Cuando se conecten, pues deberán tener encendido en todo momento su cámara y su micrófono solamente cuando sea necesario. Y si estamos a mitad de la clase y quieren interactuar, hay una herramienta aquí abajo en la página que se llama levantar mano. Van a presionar ese botón y yo lo voy a ver para poder darle la palabra a quien lo está solicitando. Ok. De igual manera, si yo les pido su participación, porque vamos a ver algo de lectura, eh, quien esté leyendo va a presionar el botón de la mano y la va a bajar cuando termine de leer. Bien. Ok. La lista es automática. Se toma por medio de un programa que captura sus entradas y sus salidas durante la clase y hace un promedio del tiempo que estuvimos todos conectados, y si no cuentan con el 80% les pone inasistencia. Si cuentan con más del 80% del tiempo de clase les pone asistencia. Ok. Bueno, la clase comienza de 8 a 10 minutos después de la hora marcada en el horario y todas sus tareas valen. Les recuerdo que vale un 40% solamente las tareas, y si ustedes no entregan una tarea a tiempo la pueden entregar después, pero va a valer un máximo de 70%. Ok. Y lo que ya les había comentado, tienen que tener el 80% de las asistencias para acreditar la materia. Ok.
¿Alguna otra cosa que debamos tomar en cuenta? Antonio. Sergio. De mi parte, ninguna. Para mí que están bien todas las reglas de la clase. Ok. Vamos a... Denme un segundo. No veo la cámara de Antonio. Yo sí lo veo a usted, pro. Y sí la tengo encendida. Ok, ya se ve. Bien. Bueno, chavos, como les decía, el primer módulo va a ser de un poco de lectura. Va a estar un poco tedioso y les voy a pedir a cada uno que vayan leyendo una diapositiva a como vayamos pasando. Entonces va a empezar Antonio, por favor. Bien. Historia de la ingeniería de yacimiento. Es que lo tapa la parte para arriba. Sí, permíteme. Petróleo, gas natural y agua son las sustancias de mayor interés para los ingenieros petroleros de petróleo. Aunque estas sustancias pueden presentarse como sólidos o semisólidos generales a presiones y temperaturas bajas, se presentan en forma de parafina, hidratos de gas, hielo o crudos de alto punto de flujo. Por otro lado, en el yacimiento y en los pozos, tales sustancias se hallan como fluidos en estado líquido o gaseoso, o frecuentemente en ambos. Incluso en los procesos de perforación, cementación y fracturación, los materiales sólidos se utilizan en forma de fluido o lechadas. Ok, Sergio. Okay. La separación de los fluidos del yacimiento y del pozo en estado líquido y gaseoso depende principalmente de la temperatura y presión. El estado físico de un fluido en el yacimiento generalmente varía con la presión, pues la temperatura es esencialmente constante. En muchos casos, el estado físico del fluido en el yacimiento no está relacionado con el estado del fluido producido en la superficie. El principal objetivo del ingeniero de petróleos es determinar el comportamiento del petróleo crudo, gas natural y agua, solos o en combinación, bajo condiciones estáticas o en movimiento en el yacimiento y en las tuberías, con cambios de temperatura y presión. Ok. Todos estos cambios de temperatura y presión que sufre el yacimiento a lo largo de su vida no son los mismos allá abajo que acá arriba. Nosotros vamos a tener nuestros fluidos allá abajo en condiciones de yacimiento y arriba los vamos a tener en condiciones estándar, a condiciones atmosféricas. Entonces, para tomarlo en cuenta. Ok. Uri. En 1928, los ingenieros de petróleos ya consideraron seriamente las relaciones entre el gas y la energía y reconocieron la necesidad de una información más exacta respecto a las condiciones físicas existentes en los pozos y yacimientos. Los primeros progresos en los métodos de recuperación del petróleo probaron que los cálculos hechos a partir de datos tomados en la superficie o en la cabeza del pozo conducían, por lo general, a conclusiones erróneas. Scatler y Stephenson describieron el primer medidor de presión de fondo y una sonda para sacar muestras de fluidos del pozo bajo presión. Sí, es lo que les comentaba. Tuvieron un montón de errores al momento de calcular lo que era volúmenes de aceite o de gas, antes de darse cuenta que las condiciones que hay allá abajo en el pozo, en el yacimiento,
no son las mismas que en la superficie. Entonces empezaron a tomar parámetros nuevos como el comportamiento del fluido en la roca, algunos parámetros que ahorita vamos a ver más adelante que se llaman petrofísicos. Okay. Antonio, por favor. Acuérdense de levantar la mano para saber quién está hablando. La necesidad de obtener presiones de fondo más precisas se puso de manifiesto cuando Millikan y Sidwell describieron el primer medidor de presión de precisión e indicaron a los ingenieros de petróleos la importancia fundamental de las presiones de fondo con el fin de determinar los métodos más eficientes de recuperación y producción. En esta forma, el ingeniero pudo obtener la información básica más importante para los cálculos del comportamiento del yacimiento, la presión del yacimiento. Gracias. Ok, Sergio. El estudio de las propiedades de las rocas y su relación con los fluidos que contienen en estado estático o de flujo se denominan petrofísica. Las propiedades petrofísicas muy importantes de una roca son porosidad, permeabilidad, saturación y distribución de fluidos, conductividad eléctrica de los fluidos y de la roca, estructura porosa y radioactividad. En 1933, Fancher, Lewis y Barnes hicieron uno de los primeros estudios petrofísicos de rocas de yacimiento. Y en 1934, los primeros estudios Wyckoff, Bodseth, Muscat y Red desarrollaron un método para medir la permeabilidad de muestras de roca de yacimiento basado en la ecuación del flujo de fluidos deducida por Darcy en 1856. Wyckoff y Bodseth hicieron una notable contribución con sus estudios de flujo simultáneo de petróleo y agua, y de gas y agua en arenas no consolidadas. Este trabajo se aplicó más tarde a arenas consolidadas y a otras rocas. Y en 1940, Leverett y Lewis presentaron un estudio sobre el flujo de tres fases, petróleo, gas y agua. Ok. ¿Sí saben en qué consiste el estudio que hizo Darcy? ¿Saben cómo hizo para llegar a esas conclusiones de flujos medios porosos? ¿No? Ok. Lo que hizo Darcy es tomar una tubería y rellenarla de arena y hacer pasar diferentes fluidos por la parte de arriba y verlos salir por la parte de abajo. Entonces, con la mayoría de los fluidos que hizo su experimento fue con agua y salmueras. Entonces él echaba agua por la parte de arriba de su tubo que estaba lleno de arena y veía cuánto tiempo tardaba o cuánta agua tenía que ocupar para llenar todo el tubo. Entonces, en base a ese estudio de Darcy, se hace ahorita una prueba en el que toman una muestra de canal, lo cortan en un cuadrito y ese cuadrito lo ponen en un recipiente donde lo represionan metiéndole mercurio. Entonces así saben exactamente la porosidad que tiene y la permeabilidad que tiene ese cuadrito que sacan del pozo. Entonces es algo muy muy importante porque para todos sus cálculos o la mayoría de los cálculos de yacimientos estamos ocupando la porosidad, la permeabilidad, la saturación y la distribución de los fluidos. ¿Qué son? ¿Qué son estos elementos que acabo de mencionar? Son propiedades petrofísicas. Ok. Uri, baja la mano, Sergio.
Los primeros investigadores en ingeniería de yacimientos se dieron cuenta que para calcular los volúmenes de petróleo y gas in situ era necesario conocer la variación con presión de las propiedades físicas de las muestras de fondo de los fluidos del yacimiento. De acuerdo con esto, en 1935, Schiltwise describió un sacamuestras de fluidos y un método para medir las propiedades físicas de las muestras obtenidas. Estas medidas incluyen las relaciones entre presión, volumen y temperatura, la presión de saturación o punto de burbujeo, la cantidad total de gas disuelto en el petróleo, las cantidades de gas liberado bajo diferentes condiciones de temperatura y presión y la contracción del petróleo como resultado de la liberación de su gas disuelto. Ok. Todo esto que se les está mencionando en esta lámina tiene que ver mucho con la caracterización dinámica, pero también podemos ocuparlo en la caracterización estática. ¿Por qué? Porque podemos tomar mediciones de cómo está el fluido allá abajo en el pozo, ya sea tengamos cerrado el pozo o lo tengamos abierto. ¿Qué es lo que hacen? Con una línea de acero bajan un recipiente que es como un tubo como de medio metro, que se llama cubeta. Ese tubo lo puedes abrir o cerrar automáticamente desde arriba con una señal que le mandas, o por tiempo. Entonces tienes cierto tiempo para llevarlo hasta el fondo y esperar a que se active, o sea que se cierre, y de ese modo ya tienes el fluido entrampado en tu cubeta con la presión y las propiedades que tiene en el fondo. Ese es el método que descubrió este ingeniero. Ok, Antonio. Estos datos permitieron deducir ecuaciones importantes y también proporcionaron una corrección fundamental en la ecuación volumétrica usada para calcular el petróleo in situ. El siguiente adelanto de importancia fue el reconocimiento y medición de la saturación de agua innata o connata. Esta saturación es inherente a la formación y queda formando parte del espacio poroso después de la acumulación del petróleo o gas. Dicho adelanto ayudó a esclarecer el problema de las escasas recuperaciones de petróleo y gas en arenas de baja permeabilidad con alta saturación de agua innata e introducción del concepto de saturaciones de agua, petróleo y gas como porcentajes de espacios porosos total de la roca del yacimiento. La medición de la saturación del agua introdujo una modificación importante en la ecuación volumétrica, corrigiendo el volumen poroso al espacio poroso disponible para hidrocarburos. Gracias. Sergio, por favor. Los gradientes térmicos y geotérmicos, de gran interés para los geólogos durante muchos años, tuvieron aplicación en la ingeniería de yacimientos solo cuando se desarrolló un termómetro de precisión que registra en el fondo del pozo. Millikan mencionó la importancia de los datos de temperatura en los estudios de yacimientos y pozos. Ok. También otra de las propiedades que eran importantes a la hora de hacer cálculos es la temperatura. Cuando no sabemos la temperatura, porque puede variar según la presión, si tenemos presiones anómalas ahí abajo, vamos a tener una temperatura también anómala. Pero por lo regular vamos a tomar el gradiente geotérmico. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura incrementa por cada cierto
medida de longitud. O sea que cada 100 pies nosotros vamos a tener, por decir, 10 grados más de temperatura. Entonces, para cada zona en el planeta, o más bien para cada formación, hay un gradiente aproximado. Entonces se toma ese gradiente y se multiplica por los metros hasta donde está el yacimiento para tener una temperatura aproximada. ¿Ok? Uri. A partir de estos datos básicos, Schiltwist ¿Sí? dedujo una ecuación importante, comúnmente denominada la ecuación de balance en materiales de Schiltwist. ¿Así se pronuncia? Sí. Sí, ok. Sí, es Eso, la ecuación de balance de materia. Esta ecuación de balance de materia también es aplicable para otras ramas de la ingeniería, pero este señor encontró cómo aplicarlo en los yacimientos y es, no digamos que es algo complicado, pero sí es algo muy complejo donde interactúan todas las propiedades petrofísicas de nuestro yacimiento. Ok, continúa. es una modificación de una ecuación anterior presentada por Coleman, Weil y Moore, y una de las herramientas más importantes del ingeniero en yacimientos. Básicamente, es una expresión de la conservación de la materia y un método de tomar en cuenta los volúmenes y cantidades de fluidos inicialmente presentes, producidos, inyectados y remanentes en el yacimiento en cualquier etapa de agotamiento. Ok. Es Weil and Moore. Ok. Ok. La ecuación de balance de materia en lo que se basa es en nosotros poder diferenciar o ver cuál es el material que entra y cuál es el material que sale de podría ser de nuestro pozo o de nuestro cálculo de pozo. Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante. Antonio, por favor. En yacimientos de empuje hidrostático, el volumen de agua introducido en el yacimiento entra también en el balance de materiales de fluidos. Schiltwist propuso un método para calcular la intrusión de agua empleando la ecuación de balance de materiales. Posteriormente, Hurst y más tarde Van Everdingen y Hurst desarrollaron métodos para el cálculo de la intrusión de agua independientemente de la ecuación de balance de materiales y aplicables a acuíferos de extensiones limitadas o infinita en estado de flujo continuo o no continuo. Ok. Cuando hablas sobre la intrusión de acuíferos, estamos hablando de que vamos a tener un yacimiento en el que la presión nunca va a bajar, porque vamos a tener entrada de agua que va a estar reemplazando el fluido que nosotros vamos a estar sacando. Okay. Sergio, por favor. Después de estos adelantos, para calcular las cantidades de petróleo y gas inicialmente in situ o en cualquier etapa de agotamiento, Turner y Buckley y Leverett fundaron las bases para calcular la recuperación de petróleo esperada a partir de las características de la roca y su fluido. Turner y luego Muscat presentaron métodos para calcular la recuperación por el mecanismo de empuje interno o de gas en solución, y Buckley y Leverett para calcular el desplazamiento del petróleo por empujes externos, empuje por capa de gas y empuje hidrostático. Gracias. Uri, por favor.
Estos métodos no solo proporcionaron medios para calcular recuperaciones en estudios económicos, sino también explicaron la causa de las bajas recuperaciones en muchos campos. Este descubrimiento a la vez indicó el aumento en recuperaciones que podría lograrse aprovechando las energías y fuerzas naturales, suministrando energía adicional por inyecciones de agua y gas y unificando yacimientos para contrarrestar las pérdidas causadas en operaciones competidoras. Ok. A esto lo que se refiere es de que a partir de lo que fue el balance de materia, nos dimos cuenta de que si reemplazamos el fluido que estamos sacando, ya sea si inyectamos algún fluido no miscible, o sea que no se combine con los del yacimiento, podríamos agregarle energía al yacimiento. Entonces nosotros podríamos estar en un pozo que esté conectado con otro pozo, de un lado sacando petróleo y del otro lado inyectando agua. ¿Para qué? Para que nosotros estemos reemplazando el petróleo que estamos sacando. Igual para que tratemos de hacer un barrido eficiente y empujar de un lado el petróleo hacia el otro lado, que sería el otro pozo. Okay. Antonio, por favor. Con el desarrollo de esos métodos, conceptos y ecuaciones, la ingeniería de yacimientos se convirtió en una rama eficaz y bien definida de la ingeniería del petróleo. Ingeniería de yacimientos puede definirse como la aplicación de principios científicos a los problemas de drenaje que surgen durante el desarrollo y producción de yacimientos de gas y petróleo. Se ha definido también como el arte de desarrollar y producir campos de petróleo y gas en forma que permita obtener una alta recuperación económica. Ok, bueno, entonces nosotros como ingenieros de yacimiento, si es que se quieren dedicar a esto, tienen que ocupar todos esos conceptos y ecuaciones anteriores nombrados para definir volúmenes y algún método de extracción que nos dé una alta productividad para el pozo. Entonces, en pocas palabras, serían ustedes los encargados de que se den o no se den los proyectos de perforación. O sea, ustedes van a analizar los pozos y van a decir, este pozo podría dar tantos barriles, vamos a perforarlo. O también podrían ser los encargados de decir, este pozo ya no está rindiendo, ya estamos entrando a un límite económico, vamos a abandonarlo. Entonces, ¿quién sigue? Sergio, por favor. Las herramientas del ingeniero de yacimientos son la geología del subsuelo, las matemáticas aplicadas y las leyes fundamentales de física y química que controlan el comportamiento de los estados líquido y gaseoso del petróleo crudo, gas natural y agua que se encuentran en la roca del yacimiento. Como la ingeniería de yacimientos consiste en la ciencia de producir petróleo y gas, incluye un estudio de todos los factores que afectan la recuperación de dichos fluidos. Bien, y pues sí, como casi todas las ingenierías se necesita de muchas matemáticas, algunas matemáticas aplicadas. Aquí vemos mucho lo que son diferenciales, vemos ecuaciones complejas de primer grado, segundo grado, tercer grado, ecuaciones simultáneas de hasta grado 5. Entonces, por ese lado se necesitan muchas matemáticas, pero no se espanten, hay métodos fáciles para resolverlo. Incluso
Excel es una buena herramienta si la sabes ocupar. Entonces, para que se vayan adentrando un poquito de sus clases de matemática, de ecuaciones diferenciales e integrales, cómo se resuelven en Excel. Y eso les va a ayudar mucho, les va a dar un paso adelante. Ok, Uri, por favor. Clark y Wesley Sí, pues, indican la necesidad de aplicación conjunta de datos geológicos y de ingeniería para llegar a programas de correcto desarrollo del campo. Finalmente, la ingeniería de yacimientos es de interés a todo ingeniero de petróleos, desde el ingeniero de perforación que planea el programa de lodos de perforación, hasta el ingeniero de corrosión que diseña la tubería de producción para la vida productora del pozo. ok. Antonio, ¿me puedes decir por qué es importante para la perforación de esta parte de yacimientos? Perdón, ¿me puede repetir su pregunta? ¿Me puedes decir por qué es importante para el ingeniero de perforación el área de yacimientos? O más bien que el área de yacimientos esté dándole buenos datos. Para corroborar cuántos barriles de petróleo va a dar, para ver qué tanto hidrocarburo puede haber Ok, en ese. una de las funciones que tenemos a la hora que se interactúa con el área de perforación es decirle las presiones estimadas que va a haber. Entonces, en base a las presiones, el ingeniero de perforación puede planear lo que son sus tuberías, todas las TRs y la tubería de trabajo, porque vamos a tener allá abajo cargas que van a estar actuando en todas direcciones, y si una de esas cargas está mal calculada, se te puede colapsar tu TR o tu tubería de trabajo. ¿Ok? Ok, bueno, esto va a ser talacha, chicos. Van a empezar a escribir en su libreta cada uno de los términos. Son muchos, entonces les sugiero que lo vayan haciendo ahorita mismo. Es parte de la clase. No vale tomar foto. No, lo voy a copiar, o sea, Sí, solo copiarlo a los datos. ok. Símbolo, tenemos la A, que es de área. Y hay un montón de dimensiones que podemos tomar para calcular el área. Podemos tomar pies cúbicos, podemos tomar metros cúbicos, centímetros cúbicos. ¿Ok? Yo les recomiendo que se bajen una aplicación en el celular para hacer conversiones. Yo no les voy a pedir que las hagan. Perdón, que las hagan a mano, pero sí les voy a pedir que se bajen alguna aplicación. A ver, yo les recomiendo, se lo voy a escribir en el chat, para su celular, una que se llama ConverPad. Tiene absolutamente todas las conversiones que se pueden imaginar. Entonces, si pueden descargarla, vamos a hacer uso de ella. Ok. La B siempre va a ser, la B mayúscula va a ser factor volumétrico. Esto va a variar si lo que tenemos ahí abajo es aceite, va a ser BO. Si tenemos gas, es BG. Si queremos saber el factor volumétrico total de todo el fluido que esté disuelto, sería una BT, que es factor volumétrico total. O si es agua, BW.
Y este factor volumétrico es adimensional, o sea que no tiene una escala dimensional. Ok, la C mayúscula va a ser compresibilidad. Ok, y tenemos diferentes compresibilidades, ya sea que van a estar interactuando en fluidos o directamente con la roca. Si es con la roca, decimos que es compresibilidad de la formación. Si es compresibilidad del gas, es CG. CO si es compresibilidad del petróleo y CW si es compresibilidad del agua. Y sus dimensiones van a ser longitudinales sobre masa. Okay, vamos a tener una C que es concentración. Vamos a tener una D que en algunos casos va a ser profundidad y en otros va a ser un coeficiente de difusión. Eso depende de la ecuación. Ok, coméntame cuando hayan terminado. ¿Listo, chavos? Ok, la que sigue, pues sí, son varias. Ok, vamos a tener lo que es la E minúscula como gasto de intrusión.
cambien esto de rata por gasto. O sea, donde vean esta palabra que es un término venezolano, cámbianlo por gasto. Ok, vamos a tener gasto de intrusión de gas, petróleo y agua. ¿Sí? Es L al cubo. Sí, medida de longitud. Ok, Sobre tiempo. Ok, también vamos a tener la F minúscula y cursiva, que significa fricción. Ok, vamos a tener la G mayúscula, que es volumen inicial de gas. Ok, esta la vamos a ocupar cuando estemos sacando volúmenes iniciales de hidrocarburo. Ok, vamos a tener GE con dos asteriscos que significan volumen de la capa de gas. Vamos a tener GE, GP y GI. GE es la intrusión acumulada del gas, en el caso de que tengamos una intrusión de gas. GP es el volumen acumulado de gas producido. Cuando nosotros ya sacamos un estimado del gas y empezamos a producir, GP lo vamos a utilizar para decir cuánto gas hemos producido. GI es para cuando estamos inyectando gas, para nosotros decir cuánto gas hemos inyectado. Y a todas estas le podemos poner un delta, que este delta lo único que va a significar es lo que significa la G, GI, GP, pero en un intervalo de tiempo. A todos estos símbolos que van a copiar,
todos los días denle un repaso, porque en el examen vamos a poner una parte donde se les ponga el símbolo o el significado y ustedes lo tengan que completar. ¿Sí? Es GE, que es intrusión cumulativa de gas. GE. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es GO. Intrusión cumulativa de gas. Sí, G. Ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? El símbolo del gas segregado dentro de la capa de gas, ¿cuál es el que está? Es G, a Es- la que es que no se le ve. G, una coma, Ujú. dos Y los asteriscos. asteriscos. Ajá, exacto. Ok, gracias. Bueno, no es una coma, es una tilde. Ok, chavos, pasamos al siguiente. 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 .
Ok. Vamos a tener también el término H minúscula, que es zona productora, y H, que es zona total productora. Okay. La I minúscula casi siempre la vamos a ocupar para indicar que estamos inyectando. Entonces es un gasto de inyección. ¿Sí? En donde dice rata, le cambiamos a gasto, ¿verdad? Sí, cámbienle a gasto ahí. El gasto de inyección. Ok. ¿Sí? Donde dice fracción de gas producido es Es L. No, es ¿qué? una I mayúscula y dos asteriscos. Perdón, y lo de perdón, es índice de inyectividad, es una L. ¿Y qué más? Ah, aquí. Sí. Sí, Es L. L al asterisco. cubo. No, es L al cubo por tiempo. Ok, muchas gracias. Sí. Ok, el que sigue es IS, índice específico de inyectabilidad. Ok,
El que sigue es J y JS, que son los índices de productividad, que los ven mucho en producción. ¿Sí? Sí, profe, en el índice específico de inyectividad es una I y qué símbolo o letra viene abajito de después de la I. El específico es una S, IS. Ah, una S. El de productividad, Igual, JS. igual es JS. Ok, gracias. Ok. La K va a ser permeabilidad y tenemos distintas permeabilidades. Tenemos permeabilidad absoluta, permeabilidad del gas, permeabilidad del aceite, del agua, y puede ser efectiva o puede ser relativa. Entonces, cada una tiene su símbolo. ¿Sí? La permeabilidad relativa al gas es KRG, ¿verdad? Sí. KRG. Ok, profe.
¿Listo? ¿Sí? El de índice de inyectividad es L a la cuarta por T sobre M. No, es al cubo. Es al cubo. Sí, no entiendo por qué le pusieron a la cuarta. Es un error de impresión. Y la otra también que dice L a la cuarta por T sería el cubo. Sí, igual. Ok. Sí. Donde dice logaritmo natural es ln, ¿verdad? Sí. Y el de abajo no lo logro ver. Es log. L-O-G. Es log. Gracias. Ok, pongo el que sigue. Ok, aquí vamos a tener longitud, masa, razón de movilidad, peso molar, número de moles. La N mayúscula también puede significar aceite inicial en el yacimiento. NP sería el aceite producido del pozo, ya una vez que lo echamos a producir. Y los deltas es en un intervalo de tiempo.
¿Cómo van? ¿Sí? En la que dice intrusión cumulativa de petróleo es N. ¿Y cuál es el otro símbolo? Es NE. Ok, gracias. Vamos al que sigue, la lámina que sigue. Ok. Otro de los símbolos importantes que vamos a ver es la presión. Y tiene muchas variaciones. Presión atmosférica, presión en punto de burbuja, presión crítica. Ok, presión crítica cuando está fluyendo el pozo, cuando está estático, punto de rocío, eh, presión adimensional.
Ok, esas que les marqué son las presiones más usadas, son los símbolos y el significado que les recomiendo que se aprendan. ¿Sí? Donde dice presión de tubería de revestimiento estática es PES. No, PCS. PCS. Así es. Pues, ¿Sí? la presión, perdón, la presión en el frente o interfaz es PF, ¿no? Así es. Que no Y logro ver bien. Y sí, lo de abajo es FR. sí, así es. PFR, pero tiene dos asteriscos. Ok, muchas gracias.
¿Sí? El de gasto de producción, ¿qué símbolo es? Es una Q. Ok, La que sigue gracias. es QD y la última es QG. ¿Sí? La presión de la tubería de producción es PSF. De la tubería de producción es PTF y PTS. ¿Podría repetirlo? PTF, PTF. ajá, fluyendo, y PTS, estático. Muchas gracias. Ok, listo, chavos. Vamos a la siguiente. Ok, seguimos con los gastos. QO, gasto de aceite. QW, gasto de agua. R, hacemos referencia a una distancia radial, o sea, el radio. RD, adimensional.
RE, radio de límite exterior, RW, radio de pozo,
Ok, chavos, igual cuando veamos la R se refiere, o la RS se refiere a cuánta es la relación de gas aceite que hay en la mezcla de petróleo. Ok, de igual manera podemos tener RSW, que es una razón de solubilidad del gas en el agua. O sea, cuánto gas hay disuelto en el agua. ¿Listo? Ok, la que sigue. Ok, cuando vemos la S podemos referirnos a una saturación o también podemos referirnos a el daño. Nada más que el daño no está aquí, no sé por qué, pero también agréguenlo por favor, el daño, el factor skin. ¿Sí? ¿Y cuál sería el símbolo del daño? La S. La S, saturación. Puede significar saturación, pero es- también puede significar daño. Ok. Es una S mayúscula sola, es skin, daño.
Sí, El de velocidad volumétrica, ¿qué símbolo es? Que no se ve. es una U. Ok, gracias. Sí, La temperatura a condiciones normales es TSC. sí, TSC. Gracias. Es Temperature Standard Condition. ¿Qué chicos? ¿Terminaron? Listo, profe. Ok, hasta aquí la vamos a dejar. Vamos a iniciar 10 minutos después de la clase, pero también nos vamos a ir 10 minutos antes para que tengan espacio para su próxima clase. Ok, chavos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok, en la próxima clase vamos a terminar de ver los demás símbolos y los que yo les voy marcando, yo les sugiero que se los aprendan porque sí los ocupamos mucho y sí nos ayuda muchísimo que ya sepan qué significa a la hora de ver las ecuaciones. Ok, Ok. bueno, ¿algún comentario que tengan, chicos?
Ok, el fondo que tenemos, ¿está bien? Sí, profe, está bien. Sí, Entretenido. está bien. Perfecto. Bueno, chicos, que tengan bonita tarde. Nos vemos. Que tengan Igualmente, una buena maestro, gracias. Hasta luego. Hasta luego.